Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad nos encontramos en contacto telefónico con el doctor Mauricio de los Ríos, ex magistrado del Poder Judicial, y con él vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa y porque tiene que ver con lo que significa la seguridad de nuestros recursos naturales. Esta implicancia de la autógrafa de ley que modifica la ley forestal en las investigaciones por delitos forestales. Por ello es importante poder conocer la apreciación basada también en su experiencia como magistrado del doctor Mauricio de los Ríos. Doctor, gracias por atender a Amazonía 21. Muy buenas noches. En principio le agradezco mucho la presentación. He sido magistrado efectivamente, pero del Ministerio Público. He sido el primer fiscal adjunto supremo en el Ministerio Público, primer coordinador ambiental periodo 2008-2011, creador de las FEMAS, del delito de minería y de hacer una persecución más preventiva, un sistema preventivo a nivel nacional respecto a estos delitos. Con respecto a las preguntas, estoy llano a poder opinar con respecto a esta norma que salió, que pretende modificar aspectos técnicos de la ley forestal, como es la importancia de la zonificación. ¿Por qué entonces sería esto perjudicial, si valga el término, contradictorio y atentatorio, una modificación de la ley forestal? Muy bien. Mira, tuve la oportunidad de escuchar muy detenidamente la exposición en el Congreso sobre esta norma. No tuvo en cuenta, bueno, en principio la estructura como tal de la norma requería de informes técnicos. La zonificación es una herramienta para poder ordenar el bosque, pero no tuvo en cuenta datos estadísticos sobre quién causa las deforestaciones, sean estas directas o indirectas. No la ha tenido en cuenta. Una cosa es el bosque y otra cosa es la agricultura. Otra cosa es la ganadería y otra cosa es el bosque. Eso. Otra cosa es la minería de oro, en este caso mal llamada proceso de formalización. Para mí no existe la palabra formalización, para mí no existe la palabra informal. En el Perú no existe un delito contra los informales ni en la parte administrativa. En la parte administrativa o eres legal o eres ilegal, punto. Ante la SUNAT cumples determinados requisitos y si no la tienes, bueno, se te sanciona o se te pone multa. Pero hay que reconocer que este tema de informalidad mal puesto es un tema de desconocimiento del nacimiento de dónde viene. Y el tema informal viene de una actividad económica. Y así que muchas veces decimos y hacemos propuestas sin leer pues el origen. Y eso hay que leerlo pues en los libros, en los artículos publicados por el Banco Mundial. ¿Cuándo nace la palabra informal? Por ahí va un tema que no tiene nada que ver pues agricultura, o agricultura a gran escala, o ganadería, o minería, o industrias actividades en infraestructura con el tema de bosque. O los factores institucionales, cuando se olvidan que el tema patrimonio forestal pues es un dominio eminencial. O sea, los recursos forestales no son dueños los campesinos ni los nativos, es el Estado. Entonces parte de un tema de tenencia y ordenamiento, parte de un tema de gobernanza, una parte social que sí hay que reconocerla, que es la pobreza y la cultura migratoria. Pero, a ver, vamos a hablar de cultura migratoria. Hubo un cambio en Madre de Dios y se mudaron 50.000 cambios de domicilio para poder escoger a presidentes regionales de actividades ilícitas de minería ilegal en Madre de Dios. Entonces los electores eran mineros ilegales, y eso es lo que se produce generalmente cuando estamos a puertas de elecciones de presidentes de gobiernos regionales y de locales. Hay esta clase de ofrecimientos. Entonces este escenario de la zonificación parte sí de un problema de gobernanza y de un bajo conocimiento de lo que significa pues el costo de lo que vale el bosque, de lo que son los ecosistemas. Y otra cosa es las implicancias de impactos negativos que causa el bosque y esa cadena de trazabilidad, pues no tienen la menor idea.
En la exposición de motivos no hay ni siquiera un marco conceptual de lo que significa el tema de zonificación y la importancia de la gestión forestal. Ese tema de zonificación implicaría cambios en el Plan Nacional de Acción Ambiental, del Plan Bicentenario, planes sectoriales y regionales, del Plan Nacional Forestal, de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambios, inclusive de la ley, del tema de, no solamente ley forestal, sino la ley general del ambiente, o sea, parte en todo. Por ejemplo, se me ocurre pensar en la ley general del ambiente, cuando en el artículo 21 señala de la asignación de usos, como base de evaluación de las potencialidades y limitaciones del territorio, utilizando entre otros criterios fisiológicos, biológicos y ambientales. O sea, no me interesa, cambio este tema de asignación de usos y decido que va a ser un sembrío de papas dentro de un territorio forestal. O sea, olvídese del principio de la asignación de usos. El tema de evaluación de impacto ambiental, que significa todos los que son acciones, actividades, ¿quién les va a controlar? Lamentablemente el MINAM es el que, no digo lamentable, sino que muchos de estos temas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, todo lo que es ordenamiento o zonificación, son herramientas que descansan dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el tema de evaluación. Entonces me afecta la Ley General del Ambiente, pero esto no me lo dice ese principio, pero tampoco me lo da como aporte el Ministerio del Ambiente. El tema de estadísticas ambientales y cuentas nacionales, tampoco me habla del caso cuántas hay áreas deforestadas, degradadas, y cuánto implica de pérdida, de daño, téngase dentro de las cuentas nacionales. La importancia y la valoración de los sistemas, de los servicios ecosistémicos, tampoco me dice nada. Y una de las cosas curiosas que escuché a la congresista que dijo que esto ha sido aprobado por una participación ciudadana. Yo digo, ¿en qué momento esa norma fue participada a la costa, a la sierra y a la selva? Porque que yo sepa, hasta el de la costa que reciba la lluvia, tenemos consecuencias de esta deforestación. Es decir, los 33 millones de peruanos, a nadie le han consultado el tema de un cambio de cambiar la zonificación y que viva la deforestación. En ese informe no escuché qué significa deforestación en los últimos 5 años. Estamos hablando de 130.000 hasta 200.000 hectáreas deforestadas en los 5 años. O sea, no entiendo. No me hablaron tampoco de la ley orgánica, que me señala muy claramente, que me define los alcances y limitaciones de los recursos de libre acceso y el régimen de aprovechamiento sostenible. Es decir, ahí no te habla que la ley orgánica lo señala, pero no te dice que el Congreso le va a fracturar una ley madre con una ley marco, como es la Ley General del Ambiente y la Constitución y una ley orgánica. Miren, para hacer medidas de gestión de recursos naturales, el artículo 89 es muy claro. Cuando habla en literal, dice planificación. B, ordenamiento y zonificación. La medida de gestión de los recursos naturales para la gestión de cada autoridad responsable toma en cuenta ¿qué? La zonificación. Pero estos aspectos técnicos que le he enumerado no están en ese proyecto de norma. O sea, es como una burla realmente. A esto hay otra preocupación. ¿Quién está detrás de este proyecto de norma? Que es lo que más me preocupa. Porque detrás de esas normas sí. Y basado en eso, doctor Mauricio de los Ríos, si me permite, con todo lo que usted nos está explicando de manera muy clara, para hacer una modificación, o si se quiere modificar una ley, es porque hay una serie de observaciones y basadas en estudios, en poner en conocimiento a especialistas, en consultas ciudadanas finalmente. Pero si nada de eso existe, ¿cuál sería la intención detrás de todo esto? ¿Cuál sería el interés que movería a este grupo, tanto en el Congreso de la República y de gente que de pronto puede estar detrás de esta iniciativa que a todas luces es atentatoria contra los recursos? Mire, qué bonita pregunta me hace, y lamento tener que decirles que el Perú tiene un promedio de 30.000 a 35.000 juicios ambientales. Muchos de esos juicios ambientales están en el Ministerio Público y en el Procurador del Poder Judicial, son los temas de deforestación. Y muchos informes
ya los tiene la Contraloría General de la República. Imagínense cuántos funcionarios comprometidos en esta materia de omisión de funciones, de cambio de uso, de corrupción o de aviso de autoridad estarían implicados. Y detrás de cada uno de estos delitos son delitos ambientales con responsabilidad de funcionarios públicos, pero la pregunta es, siempre diré, bajo un tema de gestión de riesgos, y si me ocurre hablar de la ISO 37001 anticorrupción, detrás de esto creo que hay personas particulares, hay intereses privados que literalmente hacen proyectos de normas y la proponen no sé a quién, pero a la hora que uno la escucha en el Congreso dice, Dios mío, ¿quién puso esta norma y cuál es el propósito? Para mí es un tema de meterse dentro del mundo de los procesos de la Contraloría de la República, cortar esos procesos, cortar los procesos que actualmente vienen investigados por lavado de activos, tal ilegal, invasión, cambio de uso, omisión de funciones, abuso de autoridad, donde vamos a encontrar gente metida, funcionarios metidos del gobierno regional de Loreto, Pucallpa, y posiblemente estén metidos ex funcionarios o funcionarios del ex INRENA, hoy llamado CERFOR, porque para esto tiene voz y voto los informes de la Contraloría. Entonces, a esto sumemos que en los últimos 3, 4 años han habido invasiones. O sea, y estamos metidos en comunidades nativas afectadas, con el supuesto de que quiero esta área para luego pelarla y luego poder venderla porque encima te voy a dar la propiedad. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De hacer más palma aceitera? ¿De hacer monocultivos? ¿De qué estamos haciendo? ¿Legalizando los delitos consumados? ¿Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Madre de Dios? Que crearon una falsa zonificación ecológica sin saber que los presidentes regionales permitieron que 40.000, 60.000 hectáreas fueran deforestadas dentro del bosque forestal y un patrimonio forestal para luego nombrar un decreto de urgencia. ¿Cuáles son los beneficios de abrir un callejón minero? Discúlpenme, un corredor minero. ¿Voy a crear más huecos, queso suizo en el bosque? Definitivamente hay alguien que desconoce el concepto de lo que significa bosque, de los servicios ecosistémicos, de las características que es necesario el bosque, de los años que necesitamos, desconocen qué cosa es el suelo, el subsuelo, la lluvia, los fenómenos químicos que suceden. Hay un desconocimiento total. Y algo también que me fastidia y me incomoda es que sí, pues tenemos una política del ambiente, pero que se tiene que rajar y decirle a la agricultura y enfrentarse a agricultura hagan su trabajo. Porque lo que estamos haciendo es que ya no somos víctimas del cambio climático, sino que nos volvemos partícipes, porque si tenemos deforestaciones de 200.000 hectáreas, ya no somos víctimas, somos partícipes de un ecocidio, pero de un ecocidio con un origen de corrupto. Entonces no hacemos normas para humanos. Y le aseguro que todos esos congresistas que han firmado esto, les aseguro que en el 2050 no estarán viviendo, pero quienes estarán padeciendo serán sus hijos y sus nietos. Entonces no hacemos normas porque no tienen visión del concepto, de la importancia de lo que es el bosque. No tienen la menor idea qué significa un bosque al 2050 o más allá. No miden las consecuencias. Y ante esta situación, doctor, entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Una buena medida, un paso importante es la demanda que se hace justamente para tratar de ponerle freno a esta intención, presentar esta demanda de amparo contra la autógrafa que busca modificar la ley forestal. Esas son medidas basadas en las herramientas legales para contrarrestar todo esto que usted nos está indicando. Mire, yo llamaría primero un voto de conciencia a la población, sí, un voto de conciencia a todos los buenos concesionarios forestales, porque existen muy buenos concesionarios forestales, por supuesto. Y a la organización social, sobre todo los que viven en la selva, pero también nosotros padecemos lo que suceda en la deforestación. Nosotros vamos a tener esa consecuencia y vamos a tener problemas hídricos terribles, sequías, y somos víctimas. Creo que es hora de presentar acciones de amparo región por región, organización por organización, ONG por ONG, porque es la única defensa que tenemos para poder colocarla. Segundo, pedir explicaciones
de la exposición de motivos y a quién se le ocurrió semejante norma. ¿Por qué? Porque no tiene un RIA, no tiene una CR. Y análisis de la calidad regulatoria y el riesgo de la calidad de esa norma, de las consecuencias, no la tiene. Esa la hace la SM. Y la pregunta es, ¿quién lo hace? ¿Quién se lo rinde? Entonces la Secretaría del Premier ahí debería estar ya aplicando cuáles son las consecuencias de la calidad regulatoria. ¿Y quiénes son los funcionarios que hacen o quieran sustentar esa norma o la hayan puesto? Porque si el Congreso es libre de proponer normas y de aplicar normas, entonces ¿para qué está la 2744? Si una norma es írrita, nula, carencia, y va contra la Constitución y los convenios internacionales en materia de cambio climático, yo creo que ya es hora de investigar también a los congresistas que desconocen la materia ambiental y se atreven a sustentar normas que no saben que detrás de esto hay un cúmulo de delitos consumados. Los congresistas no pueden cumplir la función de la Contraloría. Los congresistas no tienen la función del Ministerio Público. Ambos tienen leyes orgánicas y no pueden decir, aquí se acabaron los delitos. ¿Quiénes son ellos? Reemplazar al Poder Judicial, jurisdiccional o el tema de responsabilidad administrativa ante la Contraloría. O sea, miren las consecuencias y la gravedad y la usurpación de funciones con la consecuencia de una norma írrita. Entonces la población tiene que exigir explicaciones quién está detrás de esto y hacer la trazabilidad del autor de esta norma, porque esto es criminal. O sea, no podemos recibir una norma que no está hecha para humanos, sino para destruir la vida. Entonces, allí, la zonificación, miren, la zonificación forestal es obligatoria. Sin embargo, la institución la ha prorrogado 1, 2 o 3 veces, y ahora dice por única vez. O sea, por única vez está normas de peligro. Por única vez está permitido manejar ebrio esta noche hasta las 12 de la noche hasta que llegues. O sea, por única vez está permitido no hacer la zonificación. Norma de peligro. Abstracto, esto es concreto, es inconstitucional. ¿Con el riesgo a qué? No tienes una idea de lo que es el cambio climático, ni las consecuencias para las regiones. O sea, discúlpenme, para que después mañana más tarde, dentro de esa propiedad, hagas lo que te dé la gana, y luego porque no encontraste oro, o porque voy a sembrar, y habla de los campesinos en temas forestales. Creo que ya es hora que Serfor se pare frente al ministro de Agricultura y le diga qué cosa es el sector forestal, porque no podemos, mejor dicho, no podemos hacer normas, lo ambiental lo confundimos y crees que lo arreglamos con normas políticas, cuando esas normas políticas lo que hacen es destruir o no defienden la vida humana. O sea, simplemente estamos deshumanizándonos con esta clase de normas. Doctor Mauricio de los Ríos, qué importante ha sido poder escuchar todos los conceptos y todos los sustentos basados en el marco jurídico, en las leyes, en la Constitución del país, y advirtiéndonos de ese tremendo riesgo ante una actitud irresponsable, en principio de los congresistas, y que eso debe llamar la atención a todos los ciudadanos. Por eso es que consideramos valiosa su participación en Amazonía 21. Esa es una de las misiones y objetivos que tenemos en el programa, de que estas cosas puedan difundirse, de que todos estemos alertados y más allá de las diferencias políticas que puedan haber a nivel del Ejecutivo y el Legislativo, de trasfondo, entre líneas, hay estos problemas a los que también deberíamos darle muchísima atención y muchísima tribuna en los medios. Por eso le agradecemos muchísimo, doctor Mauricio de los Ríos. Yo le agradezco mucho la entrevista y esto que sirva como un voto de conciencia a todas las regiones. Saludos a mis hermanos loretanos, pero creo que es hora de ponernos de pie para poder defender la Amazonía y el bosque. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, señor. Un abrazo, que le vaya muy bien. Amazonía 21.